Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les mostraré lo que es la práctica número 3, que consiste en un termómetro y un convertidor de temperatura. Bueno, ¿cuáles son los objetivos o características de esta práctica? Primeramente, se simulará la medición de la temperatura en un programa LabVIEW que nos permitirá mostrar en la pantalla la temperatura leída en grados centígrados mediante un termómetro tal cual se muestra aquí en la imagen. Y además tendrán que tener la posibilidad de convertir esta lectura en grados centígrados a sus equivalentes en grados Fahrenheit y grados Kelvin en diferentes indicadores. Además deberemos agregar tres indicadores visuales que serían básicamente estos LEDs cuadrados que nos indicarán rangos de temperatura siguientes, que son por ejemplo la temperatura muy alta cuando la lectura se encuentre superior a los 95 grados centígrados, previo a la ebullición por ejemplo. Cuando la temperatura se encuentre en un rango correcto, digamos lo estableceremos entre un rango de entre 20 y 75 grados centígrados. Este nos indicará o nos encenderá este LED. Y por último, cuando la temperatura esté muy fría, por debajo de los 10 grados centígrados, estará encendiéndose este LED de cold. Y como tres notas importantes a mencionar, dice, se graduará el termómetro de menos 30 a 150 grados centígrados. ¿Y qué quiere decir esto? El termómetro tiene que tener la capacidad de tener una lectura mínima de menos 30 hasta una lectura máxima de 150 positivo, ¿no? Segundo punto, se simulará la lectura de la temperatura mediante un dial, que es una perilla giratoria. Esa es la que tenemos aquí en la imagen, ¿no? Este es el dial giratorio, el cual estaremos girando y estará viéndose reflejado en esta lectura de este lado, ¿no? Y por último, las conversiones que les mencioné hace rato de grados Fahrenheit y Kelvin serán realizadas por ustedes. Yo simplemente les indicaré cómo se realizan las conversiones de manera de ingresar, digamos, las conversiones, los factores de conversión, y ustedes lo realizarán por su cuenta, ¿no? Bueno, les voy a mostrar un previo de cómo es lo que quiero que logren. Básicamente sería como esto. Este sería el programa terminado, más o menos como lo quiero, en el cual tenemos un dial y estará, digamos, mostrando la temperatura del termómetro. Lo pueden ver aquí en cuanto ustedes lo giran, se está viendo la modificación. Vemos cómo cambian de estatus los LEDs, indicando los rangos de temperatura correctos y cómo se van haciendo las conversiones de Fahrenheit y Kelvin, ¿no? Ok, eso es lo que se quiere. Ahora lo que haremos, vamos a abrir un programa nuevo y vamos a dar inicio con esta práctica, ¿no? Primeramente, en el front panel vamos a hacerlo, lo primero es colocar, dando clic derecho en la sección de numeric, tenemos lo que es un termómetro, este es un indicador numérico. Vamos a colocarlo y lo ponemos aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a cambiarle a español esto. Termómetro. Listo. Ahora sí, ¿cómo se realiza la grabación o la modificación de las escalas, que en este caso viene por default de 0 a 100? Simplemente es necesario darle clic derecho, irnos a propiedades y aquí en la pestaña de escalas vamos a seleccionar el mínimo sería menos 30 y el máximo sería 150. Listo. Si queremos modificar la apariencia en color y lo que queramos, aquí lo podemos estar modificando. Sin embargo, lo voy a dejar así como está en rojo, predefinido. Bueno, ya tenemos lo que es nuestro termómetro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mencionaba en las diapositivas anteriores que mediante un dial se tiene que hacer el ingreso o lectura de la temperatura. Vamos a darle clic derecho aquí en el front panel y ahora vamos a ir nuevamente a numeric y vamos a ir a buscar el dial, que aquí está, la perilla giratoria. Vamos, la colocamos y algo que se me olvidó mencionar es que tal cual se hicieron las modificaciones de escala aquí, que van de 150 a menos 30, de este lado en el dial se tiene que hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo? De la misma manera, clic derecho, propiedades, nos vamos a escala mínima de menos 30 y escala máxima de 150, perdón. Listo. Y vamos a hacerlo ligeramente más grande para que se alcance a apreciar de manera más correcta esto. Vamos a cambiar aquí, vamos a poner control de temperatura. ¿Está? Y centramos y listo. Bueno, ya tenemos nuestro dial y tenemos nuestro termómetro. Igual, para ver un poco más nítida la escala, lo voy a hacer un poco más largo. Ahí está, con eso es suficiente. Vamos al termómetro y listo. Bueno, ya tenemos aquí lo que son nuestros dos componentes, que son los principales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectarlos, enlazarlos de manera directa, de modo tal que me permita hacer el control de subida y bajada aquí, ¿no? Bueno, ¿qué más se nos pedía realizar? Tenemos que contar con tres indicadores visuales, que serían tres LEDs aquí. Vamos a buscarlos. Vamos a dar clic derecho, nos vamos a ir a booleano
Y aquí tenemos lo que es el square LED. Vamos a colocar el primero de ellos. Vamos a hacerlo ligeramente más grande, perdón. Ahí está, con el suficiente. Y este sería, como es el superior, sería el de escala de temperatura caliente. Vamos a bajar otros más. ¿Cómo podemos hacer este copiado? Seleccionamos la tecla control, perdón, y sin soltar, y arrastramos con el mouse al otro componente. Nuevamente, otro más, y arrastramos otro componente, ¿no? Bueno, este sería temperatura correcta. Y por último, sería code de frío. Entonces, ahora vamos a modificar lo que son los colores. El de hot, vamos a darle clic derecho, propiedades. Y en los colores vamos a modificar que cuando esté encendido quiero que se encienda en color rojo. Y vamos a estandarizar el apagado en todos los LEDs con un color gris, el primero que viene aquí en user. Y listo. Vamos a hacer lo mismo para temperatura correcta. Vamos a dejarlo encendido en verde y simplemente vamos a modificar el apagado, así como le dije, estandarizarlo en gris. ¿Para qué? Para que todos se vean exactamente igual cuando están apagados. Y por último, el de cold, pues vamos a darle un encendido en color azul. Vamos a buscar un azul. Y recordando, estandarizar esto en color gris. Listo. Bueno, ya tenemos aquí nuestros componentes principales. Vamos a dar un pequeño acomodo aquí. Vamos a acomodar esto, perdón. Un poco. Y ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar una pequeña alineación a estos indicadores. Y que será con lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Bueno, ya tenemos nuestros indicadores. ¿Qué podemos recordar de las diapositivas anteriores? Dice, el LED de hot estará encendiendo cuando la temperatura sea mayor a 95 grados centígrados. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Básicamente tenemos que hacer una comparativa de esta lectura numérica que está atravesando, o digamos siendo transportada por ese cable color naranja, y tenemos que mandarla para acá, pero de manera comparándolo de que cuando sea un valor superior a los 95 grados se encienda. ¿Cómo logramos esto? Bueno, en el block diagram vamos a dar clic derecho y vamos a buscar algo que nos sirva, que en este caso serían los digamos, elementos de comparación. Aquí tenemos todos los que necesitamos. Por ejemplo, el de hot es mayor a 95, necesitaremos este, que es mayor a. Vamos, lo conectamos aquí a la salida. Y cabe mencionar que estos, digamos, elementos de comparación tienen entradas numéricas, por eso están en color naranja, y la salida del lado derecho es en color verde. No sé si se recuerdan de la práctica número 1, los colores verdes indican que son valores booleanos. Quiere decir esto, que mientras la comparación se cumpla, será un valor verdadero, y si no se cumple será un valor falso, ¿no? Bueno, ojo con esto, tienen dos entradas que tienen un orden, digamos, de conexionado. La entrada número 1, que es la X, la segunda es la Y. La número 1, la X, la conectaremos directamente digamos, al valor numérico leído, porque es el valor principal que vamos a estar comparando. Con respecto a quién lo vamos a comparar, acá dice que la temperatura caliente será mayor a 95 grados centígrados. Este 95 es un valor numérico constante. ¿Cómo lo agregamos acá? En la entrada Y, vamos a dar clic derecho, vamos a dar crear, y vamos a crear una constante, que sería este 0 que aparece aquí. Vamos a moverlo un poco. Listo. ¿Contra qué valor lo vamos a comparar? Contra el valor de constante numérica de 95. ¿Cómo funcionaría esto? Cuando la lectura por aquí esté ingresando un valor numérico, vamos a simular 100, para leer 100 es mayor que 95, si la salida es correcta, que en este caso sí, o verdadera, básicamente enviaría un valor booleano verdadero y se encendería este LED. Caso contrario, envía un valor booleano falso y se apaga el LED, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora, por ejemplo, con el temperature OK? Vamos a regresar acá. ¿Qué nos dice? Dice que el valor de la temperatura, digamos en un rango correcto, oscilará entre los 20 y los 75 grados centígrados. Mencionando bien que tienen que tomar el 20 y el 75, es decir, 20, 21, 22 hasta 74 y 75, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, los valores comparativos tienen que ser mayores o igual a 20 y menores o iguales a 75, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, regresamos acá. En el block diagram tenemos igual. Dentro de las comparaciones tenemos mayores o iguales, vamos a ponerlo por aquí, y tenemos menores o iguales. Vamos a poner esos dos valores comparativos. Déjenme eliminar este cable porque no lo llevan. Listo. Bueno, aquí vamos a comparar. Al igual que arriba, tenemos entrada X, entrada Y, entrada X y entrada Y.
La entrada X siempre en este caso va a ser el valor numérico leído que viene acá del control de temperatura, ¿no? Que es del, digamos, del dial este. En el menor o igual hacemos lo mismo, entrada X conectado acá. Ya tenemos nuestros dos valores a comparar. ¿Contra quién? Aquí sería un valor mayor o igual a 75. Mentira. Mayores o iguales a 20. Es una recta numérica. Vamos a dar clic derecho. Vamos a crear una constante. Sería mayor o igual a 20. Déjenme moverlo ligeramente. Y el otro sería menor o igual a 75, si mal no recuerdo. 75. Voy a acomodarlo y déjenme corroborar la medición. Cierto, 75. Ok. Ahora bien, tenemos un pequeño detalle aquí. Tenemos dos salidas booleanas. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cómo puedo interpretar yo que quiero que encienda este LED cuando la temperatura leída sea mayor a 20, pero que también sea menor o igual a 75? En pocas palabras, cuando estas dos salidas sean valores booleanos verdaderos. ¿Cómo puedo hacer esto? Mediante una compuerta lógica que es de las más sencillas. Vamos a ir aquí a clic derecho, a booleano. ¿Y qué compuerta lógica me permite tener dos entradas únicamente, perdón? Mediante dos entradas verdaderas, tener una salida verdadera. En este caso sería una de las compuertas más básicas, que es la compuerta AND. La conectamos aquí. Una entrada va hacia el comparador superior y la otra entrada sería el comparador inferior. Listo. Y por último, la salida booleana iría directamente conectada al LED. Ya para acabar esto, nos falta el decold, que es una temperatura menor a 10 grados centígrados, si no recuerdo. Entonces vamos a ir a comparaciones. Menor. Conectamos aquí. Igual, nuevamente, valor leído, que viene del control de temperatura, y se va a comparar con respecto a una constante que sería 10. Con eso ya logramos hacer el decode, que nos dice que tiene que ser menores a 10 grados centígrados. Entonces, bueno, por último, recuerden que para que todo funcione de manera continua, todo tiene que estar dentro de un ciclo while. Permítanme hacer esto un poco más compacto. Ahí está. Vamos a meter una estructura while. Lo vamos aquí. Y recuerden que esto lleva un control de stop. El control. El botón de stop. Vamos a ponerlo un poco más aquí centrado, porque no esté tan lejos. Y bueno, nos falta una sola cosa más. Vamos a hacer esto un poco más para acá. Recuerden que les dije que tenemos que tener indicadores numéricos digamos, en este panel. Vamos a colocarlos. Vamos a irnos aquí al front panel, clic derecho, numeric, y vamos a tomar un numeric indicator, perdón. Y vamos a poner aquí, vamos a poner temperatura en grados centígrados. Listo. ¿Dónde quedó? Acá está afuera. Vamos a colocarlo por aquí. Y temperatura en grados centígrados va a ir directamente conectado pues, a su lectura, porque no tiene ningún cambio, ¿no? Bueno, además tenemos que agregar, vamos a colocarlo aquí, control, lado derecho y lado izquierdo. Esta sería temperatura en grados Fahrenheit y el otro sería temperatura en Kelvin. Bueno, vamos a acomodar esto para que lo logren ver bien. Tenemos una y tenemos otra. Los voy a dejar aquí dentro. Bueno, vamos a ver si funciona hasta donde llevamos. Verificamos que no tiene errores. Si tiene un error, recuerden que esta flecha estaría cortada. Bueno, no tiene errores, vamos a darle run y vamos a ver si funciona. Tenemos aquí que cuando la temperatura, tenemos un pequeño error aquí con esto. Vamos a modificar esto. Tenemos mayor que, aquí era menor que. Se puede hacer un reemplazo. Aquí lo tenemos, le damos clic derecho sobre el componente. Vamos a hacer un reemplazo de la panel de comparaciones. Vamos a reemplazarlo por el de menor que. Y listo, ya se me reemplazó. Entonces, vamos a darle run y ahora sí ya no tenemos ese problema. ¿Cuándo tiene que encender este LED de call? Cuando la temperatura sea menor que 10. En este caso estamos leyendo 6.9 grados. Obviamente está encendiendo, ¿no? Si seguimos descendiendo, perdón, el call estará encendido. ¿Cuándo logra apagarse? Cuando se rebase ese valor constante 10. Por ejemplo, tenemos 12 grados centígrados, se apagó el LED de call. ¿Y cuándo encendería el de OK? Cuando se encuentre entre un rango entre 20 y 75. Vamos a lograrlo. Ya tenemos 24 grados. Tenemos 44, 55, 64,
71, 81. Ya se apagó ese LED. ¿Cuándo encendería el LED hot? Cuando esté mayor a 95 grados. Y listo. Aquí podemos ver que todo funciona correctamente. Bueno, por último, vamos a dar clic en Stop. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para completar lo que son estos dos, digamos, indicadores, el de temperatura en grados Fahrenheit y el de temperatura en grados Kelvin? Los factores de conversión son muy sencillos, se los voy a mostrar aquí. Los factores de conversión son los siguientes. Para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit basta únicamente con tomar la lectura de grados centígrados, multiplicarla por 1.8 y todo eso sumarle o adicionarle, digamos, un valor constante de 32. Y la factor de conversión de grados centígrados a Kelvin es esos valores en grados centígrados, simplemente sumarle 273.15, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo haríamos de grados centígrados a Kelvin? En el programa es muy sencillo. Vamos a regresar al programa. Lo tenemos. Por ejemplo, el de grados Kelvin. Tenemos que hacer que aquí le llegue este mismo valor, pero adicionado a 273.15. Simplemente bastaría con agarrar dentro del panel del de Numeric, aquí tenemos la adición, sería sumarle este valor de aquí arriba con respecto a un valor constante, tal cual hemos estado haciendo acá, de 273.15, y ese resultado sería mandado directamente a temperatura en grados Kelvin. En este caso, el factor de conversión es un poco distinto, simplemente habría que meter o ingresar esta pequeña fórmula aritmética, de modo tal que se ejecute aquí y se mande directamente a grados Fahrenheit. Eso ya correría por cuenta de ustedes, y bueno, de mi parte sería todo en esta práctica 3, y muchas gracias por su atención.